Empecemos la clase de hoy y lo que vamos a hacer a partir de ahora es reforzar conceptos que ya hemos visto, juntar todo lo que ya se ha aprendido para poder plantear soluciones a través de programas, haciendo refuerzo a lo que es programación orientada al objeto y algunas cosas más que vamos a ver a partir de ahora, ¿no? Puro refuerzo. Bien, la anterior clase, cuando les había dejado con las últimas transparencias para que empiecen a razonar sobre lo que están viendo en la transparencia y responder las preguntas de qué clase de objeto ven, qué tiene, qué hace, es bastante común que respondan lo que ustedes me han respondido. Entonces, en una primera apreciación, es muy fácil empezar a no concentrarse probablemente en lo que te piden observar. Entonces, uno probablemente de los problemas más fáciles de cometer en programación orientada a objetos es precisamente perder el foco de observación. Una vez que pierdes el foco de observación, entonces tu modelo se hace irrealizable, así se llama. Entonces, existe un gran problema entre lo que es modelar y lo que es llevar a niveles de programación tu modelo. Lo que vamos a hacer entonces hoy día es un poquito asentar ese principio de diseño que te va a permitir concentrarte en las cosas y liberarte de los ruidos que a veces ni siquiera te lo introduce el problema, sino te lo introduces tú solito. Cuando tú estás observando la realidad, aunque no te digan nada, estás incorporando mayor información de la que en la descripción del problema te están dando. Eso es interesante si es que estás queriendo ya estás analizando los contextos en los cuales tú tienes o que realizar una solución específica o necesitas algo específico, pero si no estás en ese tren, empiezas a ingresar a mucho ruido a tu razonamiento y eso hace que tu pensamiento probablemente sea no realizable. Gran problema en programación orientada a objetos. Como por ejemplo decir, ¿no? El perro tiene patas, ¿cuántas? 4. ¿Y qué sabe hacer? Ladrar. Ese es un modelo pésimo porque es no realizable, no individualizable y prácticamente no tendría sentido hacer un modelo de esa naturaleza. Por lo que vamos a empezar a reforzar, ¿de acuerdo? Todas las clases hacemos ejercicio y reforzamos concepto. Reforzamos pensamiento. Y recuerden, la lógica de computación básicamente es un criterio común bien sistematizado. ¿Ya? Todo el mundo piensa, todo el mundo tiene ideas de solución de problemas. El chiste es sistematizar y hacer que esa tu sistematización sea realizable, ¿ya? Que llegue hasta un programa. En eso vamos a trabajar. Bien. La clase de hoy, entonces, tiene la misión de explorar estos elementos que les había mencionado y lo vamos a hacer a través de un ejercicio. El ejercicio es el siguiente, es más o menos conocido, pero visto desde otra perspectiva, para que ustedes se den cuenta que puedes tener objetos que ya los has razonado antes, pero si te dan otra perspectiva para observarlos, puede que tu razonamiento y tu modelamiento también cambien. ¿Ya? Entonces, mucho depende de lo que observas y lo que te da. Bien, nuestro contenido del día de hoy entonces es reforzar en hacer modelamiento para diseñar una solución orientada a objetos
considerando un principio de consistencia e introduciendo un otro concepto importante en la programación que viene a ser la interacción. Bien, empecemos. A ver. Tienen esa transparencia. ¿Qué están observando? Pueden habilitar sus micrófonos, por favor, los que tienen. ¿Qué están observando? Coordenadas. ¿Qué más? Cuadrados. Cuadrados. Rectángulos. Ya. Figuras. Figuras. Ya. Perfecto. A ver. Están observando figuras, pero las figuras, digamos, tienen una similitud y está limitada, ¿correcto? Todos que son rectángulos, ¿ya? Y todos están emplazados en un eje de coordenadas. Esa es la observación que están teniendo. La anterior clase les había mostrado también rectángulos, pero no era en esta forma, ¿correcto? Era diferente. Entonces, fíjense, estamos observando objetos de la realidad, pero desde otra perspectiva. ¿Qué más observan en ese gráfico? Me han dicho coordenadas, correcto. ¿Y qué identifican esas coordenadas? Un punto. Posición. Ya, posiciones. ¿Qué más? ¿Qué más representan? Un punto. ¿Tendrían su tamaño? Bueno, no sé si su tamaño, pero probablemente sí representan, sí, son puntos, pero cualquier punto es cualquier punto ahí puesto en el mundo y sin ninguna significancia semántica adicional. Exacto, son las esquinas, dice, de la figura, ¿no ve? No las dimensiones, son las esquinas, en este caso, del rectángulo. Bien, bajo este concepto, fíjense, observamos, ¿ya? Y la primera percepción que tienes cuando te dicen, a ver, resolve un problema que tenga estas características. Entonces, observas y no introduzcas mayor ruido del que tiene en la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, sobre la base de eso te piden modelar esos objetos que están en la pantalla. Entonces, probablemente, por lo que ustedes me han dicho, lo que estaríamos modelando son objetos de clase rectángulo. ¿Qué vemos en esos rectángulos? En esos rectángulos vemos coordenadas, puntos me han dicho, ¿no es cierto? Pero esos puntos tienen una significancia dentro del contexto del problema, ¿ya? Y esos puntos, algunos ya me han respondido, son las esquinas del rectángulo, pero no cualquier esquina. Si nos fijamos mejor, entonces estos puntos siempre están identificando esta esquina y esta esquina y esta, ¿de acuerdo? Esa es una cosa común que tienen en el espacio de inspección, ¿de acuerdo? En nuestro dominio de discurso le llamaremos. Bien, entonces, eso voy a rescatar. Dice, estos objetos todos son catalogados como rectángulos, son de clase rectángulo. Y la observación me dice que estos rectángulos tienen dos datos para hacer, digamos. Vendría a ser la esquina superior y la esquina inferior. Eso es lo que yo puedo rescatar y sobre la base de eso construir. Primera cosa, entonces no le pongas otras cosas que no percibes a simple vista o que no interpretas a primera lectura del problema, ¿de acuerdo? Entonces, la primera lectura de tu problema te va a dar una buena sensibilidad porque eso te va a dar un entendimiento macro del problema. En este caso, fíjense, esa transparencia les da un entendimiento macro. Entonces, quedamos ahí y asentamos ahí, ¿ya? Y luego, cosas que no tienes ahí, no las introduzcas a menos que sea necesario. Entonces, ¿quién me va a determinar qué es necesario?
lo siguiente que va a venir probablemente en la descripción. A ver, ¿qué podemos nosotros observar en esta imagen? Que aparentemente de cada rectángulo se puede sacar la base. Dice, podemos identificar esta medida y esta medida. De cada rectángulo probablemente podemos identificar todo este recuadro que vendría a ser el perímetro. De todo rectángulo parece que podemos también mirar lo que está aquí adentro, al centro, que sería el área. Parece que este es un ente particular a los restantes, ¿cierto? Este es bien particular, es un rectángulo particular. ¿Qué otra cosa también observamos aquí? Que ha aparecido esta cosita rojita al medio de cada rectángulo, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, si ustedes se fijan, esas nuevas cosas que están apareciendo en el contexto no tienen dato, ¿sí? Pero tienen alguna semántica dentro de lo que es mi concepción de rectángulo. Entonces, por ejemplo, me está resaltando, ¿no? Que deberíamos poder encontrar esta cosa que está alrededor para nosotros perímetro. Deberíamos poder encontrar esto que es interno para nosotros área. Deberíamos poder, dice, tener esta información que para nosotros es centro. Deberíamos poder distinguir de cualquiera de estos, parece que este es cuadrado. Y deberíamos poder encontrar las dimensiones. ¿Ya? Pero eso no me dan como dato, fíjense, no son datos, ¿ya? Los únicos datos que me dan hasta ahorita es esto. Por lo tanto, sobre la base de eso, le asignamos de acuerdo al rectángulo y decimos, ¿qué debería poder hacer todo rectángulo? Obtener su centro, ¿ya? O le puedo pedir su centro y debería darme, según la descripción del problema. ¿Qué también debería permitirme este rectángulo? Dice, diferenciar el rectángulo si es un cuadrado, responderme si es un cuadrado. ¿Ya? Debería poder calcular el área, calcular el perímetro, obtener la base y obtener la altura. Es solamente por lo que he mirado. Este ejercicio en su descripción literal la van a tener en Moodle cuando terminemos la clase y podamos hacer un esqueleto previo de lo que vamos a trabajar hoy día. Ya las dos cosas juntas las van a tener. Bien, no le introduzco más cosas de las que no necesito. Por lo menos aquí, fíjense, esto parece ser área y luego creo que no tengo nada más. Seguimos mirando y aquí sucede algo interesante. A ver, ¿qué es lo que pueden percibir en esa transparencia? Volumen, o sea, dimensiones. Ya, dimensiones, pero volumen, sí, es O sea, volumen. no en realidad, Profundidad. profundidad, Una, una figura en 3D, pues. ¿Están Profundidad. seguros? A ver, observen con mucho cuidado, observen con mucho cuidado. Observen con mucho cuidado. ¿Realmente es una figura en 3 dimensiones? La figura se ha trasladado de su lugar. Eso, la figura se ha trasladado, porque si fuera de 3 dimensiones, yo necesitaría tener un dato aquí. ¿Correcto? Y no tengo el dato aquí. Ya se ha trasladado. Bien. Ya van a tener harto cuidado, porque si fuera volumen, entonces yo necesito algo que me indique profundidad y no tengo. ¿Cierto? Ahorita sigo teniendo plano nomás. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha trasladado. Y acá, ¿qué es lo Ha que girado tenemos? 90 grados. Rotado su posición. ¿Ah, qué cosa? Ha rotado su Hizo posición. una rotación. Ha Ok, girado 90 grados. exacto. Pareciera que ha girado, ¿no es cierto? Y sus nuevos datos son estos. ¿Correcto? Pero ya no tenemos estos, los antiguos. Bien, dices, ok. Dado eso, dice que además este rectángulo sabe trasladarse en X, sabe trasladarse en Y y sabe rotar, ¿ya?
A ver, cuando tú haces un modelo, tienes que asegurarte de que 3 entes se cumplen. El primer ente es el inherente. ¿Qué significa? Que todo lo que tú le pones como una característica esencial a esta clase de objetos, tiene que ser propio de este objeto. Entonces, por ejemplo, ¿de qué objeto estamos hablando? De rectángulo. Entonces, una esquina superior, una esquina inferior, ¿es propio de un rectángulo? Sí. ¿De acuerdo? Obtener el centro, si es cuadrado, calcular el área, perímetro, obtener base, altura, trasladar en X, trasladar Y y rotar, ¿es propio de un rectángulo? La respuesta es sí. ¿Correcto? Es propio de un rectángulo. Entonces van a tener harto cuidado. Cuidado que al rectángulo le digas, bueno, el rectángulo sabe ladrar. Eso sería, por criterio común, sería una característica no propia de un rectángulo. Y entonces el inherente, ¿qué significa? Que todas estas características las estás poniendo a estos objetos catalogados como rectángulo porque son propios de un rectángulo y no debería ser muy rebuscado, ¿de acuerdo? La única vez que es rebuscado es que tu dominio o tu realidad que estás observando sea también rebuscada. Por ejemplo, que un perro hable, ¿correcto? Eso es medio raro. Pero si estás dentro de los cómics, o sea, tu contexto cambia. Entonces ahí tu cerebro ya tiene que observar al perro desde otra perspectiva. En este caso, a eso se llama inherente, ¿ya? Entonces, la inherencia y la pertinencia tienen mucho que ver. ¿Con qué tiene que ver la pertinencia? Con el foco de observación que tienes en el objeto, ¿ya? Nuevamente les repito el ejemplo. Perro del mundo real y perro de un cómic no se van a modelar igual. Entonces, probablemente en el perro del cómic le podamos asignar algunas características esenciales que probablemente en un mundo real sea impensable y sea no propio del perro, ¿ya? Entonces, ¿quién me dice si es que estas características esenciales son pertinentes? Me va a decir mi perspectiva de observación. ¿Y quién me dice cómo tengo que observar al objeto del mundo real? Mi problema, ¿ya? Esto muy importante, van a tener harto cuidado. Entonces, este modelo tiene que poderse leer y la lectura que haces de este modelo tiene que ser pertinente al dominio de problema que estás queriendo resolver. O sea, no le añadas más de lo que te dan, a menos que realmente después de un análisis lo necesites. Entonces, aquí ya no le pondremos cambiar color, estirar su lado, nada, 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 ¿de acuerdo? Intersecarse, no le pondremos a menos que me pida, ¿ya? Otra cosa que tienen que asegurarse cuando haces un tipo de objeto o una clase es que este modelo tiene que promover la individualidad del objeto. ¿Qué significa? Que cuando yo tenga objetos de esta clase, un objeto de otro debería diferenciarse, además de su nombre, debería diferenciarse en su estado, es decir, la información que mantiene cada uno de los objetos debería ser individual. Entonces, a eso se llama individualidad. Deberías promover que los objetos en el futuro que vas a construir de esta clase bajo este molde puedan ser distintos unos de otros y probablemente van a ser diferentes porque van a tener probablemente datos distintos. Entonces, cuando tienes una clase sin atributos, ese tipo de clases es posible construir, pero probablemente esa clase no identifica un tipo de objeto que tiene estado, sino más bien identifica a un grupo común de objetos que solamente tienen prestación de servicio. Es muy raro en programación orientada a objetos así, en términos muy ortodoxos, que tú tengas una clase sin atributos aquí. ¿Es posible, pero es raro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que promover con nuestro modelo? La individualidad del objeto.
Bien, ¿qué otra cosa nos estamos fijando? Que los métodos han empezado a surgir en la medida de lo que me piden, ¿de acuerdo? No me voy a inventar cosas. Entonces, la anterior clase les mostraba una foto con los perritos, por ejemplo, ¿cierto? Habían perritos. Y tú observas esa realidad y sobre la base de esa realidad tienes que modelar. No tienes que inventarte, corren, saltan, brincan, comen, lloran. No, miras, observas. Esa es tu realidad y eso te va a dar un límite de observación y eso te va a permitir abstraer objetos del mundo real, porque ya habíamos dicho que un objeto en el mundo real son realmente objetos complejísimos de abstraer. Entonces, probablemente representar a un objeto del mundo real en toda la riqueza que tiene el objeto es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Limitar la visión del objeto o la perspectiva de observación del objeto. ¿Ya? Eso bien importante. Entonces, esas tareitas que les he dado en la anterior clase parecen fáciles. Son en realidad fáciles, ¿de acuerdo? Pero si no administras bien tu pensamiento, eso puede ser infinito. Tu modelo, pues, y puntos suspensivos me pones aquí abajo, ¿no ve? Y así sucesivamente, licenciada. No, eso no puede existir, ¿ya? Entonces, los métodos empiezan a asignarse a los tipos de objeto en la medida de lo que te piden que deberías saber hacer. ¿Y eso qué se le conoce? Un requerimiento. ¿Ya? Entonces, probablemente cuando tú tienes un problema, tienes algún problema que resolver o alguna tarea específica que resolver y ese es un requerimiento que tienes que ir a resolver. Entonces, tú tienes que pensar tu modelo en pos de lo que te están pidiendo resolver. No vayas a resolver algo que no te piden porque, como les digo, probablemente se te va a poner camino arriba, ¿ya? Ok, lo siguiente que tenemos que ir a analizar, fíjense, es si es que el modelo es consistente. Hasta ahorita no hemos hecho nada raro, no le hemos aumentado nada que no nos hayan pedido y no le hemos puesto ninguna característica a mi modelo que no haya observado, ¿de acuerdo? Algo que no he observado ni siquiera lo he considerado. Así tienes que pensar, ¿correcto? Entonces, lo siguiente, el siguiente paso, cuando tú haces programación orientada a objetos, siempre se parte por este modelamiento de los tipos de objetos que van a intentar resolver el problema que te han planteado, siempre, ¿ya? Entonces, el nivel de pensamiento se eleva, es muy abstracto, entonces tienes que pensar primero en qué objetos pueden aportar a la solución del problema, y esos objetos tienes que generarlos por su representación de clase, ¿de acuerdo? No tienes que pensar en el objeto particular, tienes que pensar en el tipo de objeto que te puede ayudar a resolver el problema. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es asegurarnos que nuestro modelo es consistente, es la tercera ente, ¿ya? Porque si no, es imposible que puedas realizar un modelo. Entonces, hacer modelos orientados a objetos depende, es fácil, pero que ese tu modelo sea realizable, eso es difícil. Entonces, pensar en modelos orientados a objetos realizables, eso ya es un poquito más difícil. Y eso es lo que tienen que entrenar a partir de ahora. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es si es que los datos con los que contamos son suficientes para ver si es que mi modelo tiene miras de ser posible realizar en programación, porque si no, es imposible programar. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a analizar método por método. Empecemos, dices, ¿no? Para obtener el centro, para que un rectángulo me permita obtener su centro o me responda su centro, yo tengo que ir a preguntar, ¿la información con la que cuenta el rectángulo es suficiente? Es la pregunta. Y ahorita ya no te pongas a pensar en otro rectángulo que sí debería, no. Tienes que regirte en este modelo de rectángulo. Tu modelo de rectángulo, ¿qué es lo que conoces? Su esquina superior y su esquina inferior. Con esa información, ¿puedes calcular el centro? Sí se puede hallar. Sí,
Sí, entonces es suficiente. Quiere decir que esta responsabilidad que le hemos achacado a mi rectángulo es realizable. ¿De acuerdo? No estamos ni siquiera pensando cómo, nada. Pero miramos, observamos, ni siquiera estoy estructurando el cerebro. Sí se puede. Ok. Pasamos con el siguiente método, dice. Saber si este rectángulo es un cuadrado con la información que tiene, esquina superior, esquina inferior, ¿es suficiente? Preguntamos. ¿Suficiente o Sí, no es suficiente. suficiente? Suficiente. Sí, Entonces, quiere decir que esta responsabilidad que le hemos achacado a nuestro rectángulo es prometedora, ¿de acuerdo? Promete realización. Calcular área, dice. ¿Tiene información suficiente, dado que todo rectángulo conoce solo sus dos esquinas? Es la pregunta. ¿Se puede? Sí, se puede. Sí, se puede. Entonces, adelante. Calcular perímetro con esa información. ¿Suficiente? Sí, si puedo obtener el área, también debería poder obtener el perímetro. ¿Sí? Obtener la base de un rectángulo. ¿Información suficiente es que tenga sus dos esquinas para obtener la base? Sí, Sí, suficiente. Para obtener la altura, suficiente es la información que tienes, como las dos esquinas del rectángulo. Es la pregunta, ¿es suficiente? Sí. Sí, ok. Para trasladar la figura en su eje X, ¿es suficiente tener la esquina superior y la inferior? Y aquí ya está la respuesta, ¿no? La respuesta es no, no es suficiente. Si yo quiero trasladar, fíjense, solamente con esas dos informaciones no podría trasladar. Entonces, en este momento me pongo a pensar y tú dices, bueno, voy a trasladar, ¿cómo voy a trasladar? Y te preocupas, ¿no ve? Pero no resuelves, solamente estás analizando y dices, ¿y cómo trasladaría? A ver, si tuviera solamente la esquina superior y la esquina inferior, ¿cómo se trasladaría? No, creo que me falta información. Entonces aquí tienes que tomar una decisión. ¿Es información adicional o es conocimiento propio del rectángulo? A ver, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La información adicional es información causal y casual. ¿Qué significa? Que dependiendo del momento te dan una información X y con esa información tú te comportas, pero esa información no te la vas a guardar para siempre, ¿correcto? Esa es una información adicional. Y conocimiento propio es cuando tú requieres, además de la esquina superior y la esquina inferior, necesitas recordar, ¿de acuerdo? Algún tipo de información. Entonces, eso ya se volvería en un atributo. En cambio, el otro, la información adicional, ya se convierte en un parámetro para específicamente esta funcionalidad. Entonces, ahí tú tienes que ponerte a pensar, ¿qué tipo de información me falta? Me faltaría para poder cumplir la tarea de desplazar en X, probablemente el delta de desplazamiento, ¿de acuerdo? Pero ese delta de desplazamiento, ¿le sirve a todo el rectángulo para todo su quehacer o solamente para trasladar X? Y tú dices, solamente para trasladar X. Entonces, eso es información adicional, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no amerita aumentarle un atributo a mi rectángulo. ¿Correcto? Esa clase de razonamiento se hace. Ya cuando estás haciendo diseño orientado a objetos, pasa hartas fases tu razonamiento. Tienes que analizar y tienes que hacer refinamiento sucesivo. A medida que seas más entrenado, digamos, en el diseño, esta clase de preguntas ya no te las vas a hacer. Pero cuando estás empezando, y para hacer modelos realizables es importante que hagas este trabajo mental. Muy bien, entonces, ¿qué hemos decidido? Que necesitamos tener información adicional para esta ejecución, para que el rectángulo pueda trasladarse en X. No atributos, sino información adicional solo para el proceso. ¿Y qué le vamos a llamar a esa información? Desplazamiento X. De la misma manera sucedería con nuestro trasladar Y, ¿cierto? Nuestro trasladar Y. ¿Solamente con sus dos esquinas puede resolver el problema? Es la pregunta.
No dices, ¿no es cierto? Y no están ni siquiera intentando resolver. Van a tener harto cuidado. Ni siquiera hemos entrado al cómo. Solamente estamos analizando que muy alto nivel, ¿no? Y tú te das cuenta que con esas dos informaciones no es suficiente. Y nuevamente te preguntas, ¿necesitas información adicional, causal y casual solamente para hacer esta tarea de trasladar y? ¿O necesito que el objeto adquiera un conocimiento propio, ¿de acuerdo? Que le sirva para el resto de su vida. O sea, no es solamente causal y casual, ¿ya? En cambio, en este caso, la información va a ser causal y casual, porque solamente cuando me pidas trasladar yo necesito esa información. Luego, para vivir el resto de la vida como rectángulo, me estoy poniendo como objeto rectángulo, no requiero de esa información. Es más, ni siquiera requiero recordarla. Dices, trasladar en 5, ese momento nomás necesito el 5 y luego lo puedo desechar. Por lo tanto, es información causal y casual, ¿ya? Bien, ¿eso qué me va a determinar? Eso me va a determinar algunas restricciones y alguna información que me va a permitir empezar a hacer nuestro siguiente paso dentro de lo que es nuestro refinamiento del modelo. Nuestro último proceso, rotar. Para rotar, ¿la información que tengo es suficiente? Sí, dice, porque aparentemente en el problema la rotación es de 90 grados. ¿Correcto? Y parece que siempre va a ser 90 grados, porque si me hubieran dicho que se puede manejar con otro nivel de rotación, tal vez me hubieran dado otro ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí, como no tengo muy clara, a menos que en la descripción diga, yo puedo asumir que la rotación no necesita información adicional y que por defecto, como va a rotar, 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Salvo el requerimiento me diga otra cosa. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, Es facilito. Bueno, es fácil, ¿ya? Pero es trabajoso. Tienes que hacer harto pensamiento mental. Y entonces, de la noche a la mañana, no esperen que les salga así, sin el menor esfuerzo, un modelo o un diseño, pero re finito. Eso no les va a salir tan rápido. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que aprender este conjunto de cosas que les estoy explicando para poder asegurar que su modelo es prometedor, que es realizable. Muy bien, una vez que hemos hecho eso, lo siguiente que hacemos es ya entrar a una parte de diseño, ¿de acuerdo? Ya vamos a empezar a diseñar y vamos a empezar a asentar los pies para que esto tome una forma cada vez más realizable, más realizable. No podemos dejar nada al supuesto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezamos por los atributos, las características esenciales que están aquí, que son atribuibles. Entonces, y aquí, no le tengan miedo, ¿correcto? Cuando tú haces una pregunta, es la respuesta. Por ejemplo, ¿qué tipo es la esquina superior? Ustedes me pueden decir un punto o me pueden decir una coordenada, ¿ya? Cualquiera de las dos es correcta. No le tengan miedo, ¿ya? Dices, ok, es un punto. Bueno, va a ser un punto. Y luego ahí no te estés, pero ¿y cómo va a ser? No, es un punto conceptual, ¿ya? Y la esquina inferior, ¿qué cosa es? Es un punto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la esquina superior y la esquina inferior es un punto. Dice que es un punto. ¿Correcto? Mi criterio común me dice que es un punto, entonces tiene que ser un punto. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento recién puedo hacer un paréntesis, pero no voy a retroceder a menos que sea absolutamente necesario, ya que mi primera intuición no haya sido buena. Entonces, aquí me detengo y digo, ¿qué es un punto? En el entendido, eso sería un par ordenado que representa alguna posición en mi eje de coordenadas, que tiene la forma X, Y. ¿Correcto? Entonces tú dices, o sea que el punto es un par ordenado. Y sí. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en programación orientada a objetos? No te preocupes. Dices, no, pero ¿y cómo le tendría que poner int? No, 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 no. Jamás cambiar int aquí, string, nada. Punto, punto. Así se mantiene. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Puedes crear
puedes construir otro tipo de datos, que lo vamos a denominar un objeto, porque en realidad el objeto es también un dato, ¿se dan cuenta? Y lo que estamos haciendo es construir el tipo del dato a nuestra medida, como a nosotros nos gusta. Entonces, sin miedo, dices, muy bien, vamos entonces a necesitar un otro objeto que es complejo, porque no es solamente un dato primitivo, no es tan simple, es más complicado. Entonces, sin miedo, le digo, voy a tener un objeto de clase punto. Y pregunto, ¿qué tiene todo punto? Dice que tiene X, Y. ¿De qué tipo son X e Y? Reales, ¿de acuerdo? Para no estarnos mezclando, reales. Listo, es más general que solamente un entero. Lo que me faltaría a mí responder es ¿qué sabe hacer todo punto? Y tú dices, ay, 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 a estas alturas del problema, lo único que yo sé es que necesito punto que represente este par ordenado. Entonces, por el momento lo voy a dejar como tarea pendiente. Tampoco me voy a tratar de hacer todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, he abandonado un poquito este ámbito solamente para aclarar qué es el punto. Entonces, ¿el punto qué va a ser? Otro tipo de objetos que a su vez tiene X e Y. Los dos juntos hacen una información compleja que se denomina punto en nuestro contexto, ¿ya? ¿Qué sabe hacer? No tengo idea porque nunca jamás me dieron el problema en términos de puntos, ¿de acuerdo? Cuando lo he necesitado al punto, cuando he empezado a decirle ¿y de qué tipo es la esquina superior e inferior? Abandonamos un rato el punto, pero ya lo tenemos ahí, ¿de acuerdo? Ya está el punto. Entonces, yo ya puedo hablar con punto, yo ya puedo considerar al punto como un tipo de dato más a mi razonamiento. Entonces, una vez que hemos terminado con los atributos, ¿dónde empezamos? Con cada uno de los métodos. ¿Y en qué nos vamos a apoyar? En nuestro anterior razonamiento. ¿Recuerdan cuando decíamos, para obtener centro necesitamos, o la información que tiene el rectángulo es suficiente? Sí habíamos dicho, ¿no es cierto? ¿Y qué es? Y ya, y nos hemos salido de ese razonamiento. Y vamos al otro método. ¿La información que se tiene es suficiente? Sí, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hemos respondido sí, ¿qué quiere decir? Que no requerimos mayor información que la información que tiene el rectángulo. Entonces, para obtener centro, ¿qué necesitamos como información? Nada, pues, porque hace rato hemos dicho que era suficiente lo que tenía el rectángulo. Pero acá yo ya me voy a pensar en qué me piden como resultado, ¿cierto? ¿Qué me van a pedir si me piden el centro? ¿Qué les voy a devolver? El centro. ¿Y el centro qué es a su vez? Un punto. Y tú dices, ¿y puedo devolver un punto? Sí, pues acá me lo he fabricado. Hay punto. ¿Ya? Entonces el punto, fíjense, ya no es un dato simple, es un dato que ya tiene personalidad. Representa a dos, a su vez, datos que están altamente cohesionados, es decir, están los dos juntos, hacen un dato que se llama punto, ¿correcto? Y así hacemos para cada proceso. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, ya estamos empezando a hacer un nivel de diseño de alto nivel de abstracción. Ya todavía no estamos diseñando el cómo, pero ya estamos diseñando el qué. ¿Qué debería saber hacer un rectángulo? Obtener centro. Para ello no necesita información. ¿Y qué me va a generar como salida? Un resultado. ¿De qué clase? Punto. Bien. Cuando le decimos es cuadrado, nuevamente nos acordamos, ¿era suficiente? Sí. Entonces no necesito entrada. ¿Y qué se compromete a generarme como salida esta prestación de servicios que le hemos achacado por requerimiento al rectángulo? Un valor booleano. Me debería decir si es cuadrado o no es cuadrado. Listo. Seguimos. Para calcular el área no requerimos información adicional, entonces no necesitamos entradas. Aquí está, nada. ¿Y qué se supone que me vas a devolver? Un valor real. ¿Qué significa el área? Entonces, ¿qué te registro aquí? Valor real. Ya esto ya estamos traduciendo al lenguaje. Seguimos. Para calcular el perímetro, ¿qué entradas necesito? Nada. ¿Y qué me comprometo a devolver? Un real.
que va a significar el perímetro. Entonces, ¿cómo viene? Más o menos, fíjense aquí yo ya estoy detallando, esto se llama cabecera, ¿no es cierto? No entradas, nombre del proceso y la salida que se compromete a generar. Cuando yo le pida obtener la base o le pregunte por su base al rectángulo, ese no me requiere de información adicional y me va a generar un real. Cuando yo le pida la altura del rectángulo, tampoco requiere información extra estas dos. ¿Y qué me va a generar? Un real. Cuando yo le pida trasladar en X, aquí sí, que habíamos dicho en las anteriores transparencias, que no es suficiente esta información, pero esta información extra que necesito, fíjense, es casual. ¿Qué dice? ¿Por qué es eso? Porque solamente la vamos a necesitar para hacer esto. Por lo tanto, se considera información adicional que en este caso está modelado como una entrada al proceso. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Un delta, que es el traslado que para nuestro entender va a ser un real. ¿Ya? Permitimos un real. ¿Qué se compromete a generarme como resultado? Nada, en realidad voy a observar, ¿no es cierto? El rectángulo va a cambiar de estado. Si antes estaba, su esquina superior era X, su esquina inferior era Y, entonces cuando yo desplace el rectángulo, probablemente sus esquinas van a cambiar. Ya, entonces, pero me han pedido que retorne, no, me han pedido trasladar, entonces, ¿eso qué me va a generar? Probablemente un cambio de estos dos datos que tiene el rectángulo. Y por lo tanto, no se compromete a generarme un resultado como salida, pero sí hace algo. ¿Qué hace en este caso particular? Probablemente va a cambiar el estado del rectángulo. Lo mismo sucederá con el trasladar y. Entonces, el trasladar y también necesita información causal y casual. Ya de casualidad quiero preguntarle y pedirle que traslade y, entonces tengo que darle información, o sea, no te va a trasladar así nomás. ¿Y qué me va a generar como resultado? En realidad, resultado nada. ¿Qué me va a generar? Un cambio de estado en el rectángulo. Y el rotar, fíjense, no recibe nada de información y tampoco te genera nada como resultado. ¿Qué es lo que va a generar? Un cambio de estado en el rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a cambiar? Sus esquinas superiores y sus esquinas inferiores, dependiendo de cómo es. Si es rectángulo, va a cambiar. Si es cuadrado, probablemente no va a cambiar, ¿no es cierto? Por la propiedad que tiene ese cuadrado. Hasta aquí, fíjense, ya tenemos un nivel muy interesante de diseño. Y no le hemos metido nada de ruido, o sea, no hemos hecho nuestro modelo a quemarropa, ¿cierto? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Y le pones características así y sin, ya te has olvidado de tu dominio del problema y le sigues metiendo características, probablemente ese tu modelo va a ser irrealizable. Entonces, repito, uno de los errores más comunes en programación orientada a objetos es modelar, como les he dicho hace un momento, a quemarropa. Y luego cuando quieres ir a programar, eso no tiene sentido. A esto que acabo de hacer, todo hace un momento, decir, la información es suficiente y demás cosas, se llama consistencia, es verificación de consistencia. Significa que todas estas responsabilidades funcionales que le estamos achacando a los objetos de esta clase, es posible resolver con el conocimiento que le hemos asignado a los objetos de esta clase. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de este momento, tú ya te tienes que olvidar del rectángulo del mundo real. ¿Con quién tienes que trabajar? Con el rectángulo que estás modelando. Y tanto esta parte con esta parte tienen que ser consistentes. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense, nada que ver. No le podríamos pedir al rectángulo, dame tu color, porque nada que ver. En el contexto y en la observación, el color era algo que no era importante. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí que ya tenemos un modelo bastante avanzado, ¿de acuerdo? De lo que es el rectángulo, y hemos hecho pruebas de inherencia, pertinencia y consistencia. Y luego, ¿qué hemos empezado a hacer? Hemos trabajado con ese principio de consistencia para empezar a afinar el pensamiento. Ya no queremos dejar nada en la ambigüedad.
Entonces, esquina superior, ¿qué es punto? ¿Y qué es punto? Punto. Eso es punto. Listo. No lo vayan a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, su primer instinto probablemente es lo que les va a dirigir a la solución. Y lo que tienen que hacer es entrenar ese primer instinto, escuchar el primer instinto y refinarlo. Rara vez tu primer instinto va a estar completamente disparatado, pero vas a tener cuidado cuando tienes un primer instinto, no lo atropelles, ¿de acuerdo? Porque a veces empiezas a atropellar y empiezas a bombardear y eso te va a sacar de foco. Lo importante cuando se hace entonces esta clase de modelamiento es la perspectiva, el foco con el que observas los objetos del mundo real. Muy bien. Una vez que hemos hecho todo este proceso, ahora sí, diseño, ¿cierto? Empezamos a mejorar nuestro diseño, estamos ya refinando diseño. Y en este momento es cuando empieza a entrar todo lo que hemos aprendido en estructuración de cerebro. Pero ¿cómo se estructura aquí cerebro? Fíjense, dado que todo rectángulo, dice, conoce esquina superior y esquina inferior, eso yo ni siquiera ya lo llamo dato de entrada, nada. Eso es conocimiento propio de quién, de un rectángulo. ¿Qué se compromete a resolver? Se compromete a obtener el centro. En programación orientada a objetos, la funcionalidad siempre está asociado a un objeto, por eso se llama programación orientada al objeto. ¿Quién es el objeto? Se había dicho en la anterior clase, la unidad ejecutora es el ente ejecutor, ¿correcto? Entonces, siempre cuando tú vas a planear un proceso, ese está asociado a un ente que va a ejecutar, alias objeto de alguna naturaleza. Entonces, este objeto ya por sí tiene conocimiento propio, ya trae conocimiento. Entonces, sobre la base de ese conocimiento, tú planeas la solución. Y repetimos, fíjense, tienen que ser bien consistentes, ¿no es cierto? Habíamos dicho que como entradas nada y como salida, ¿qué vamos a generar? Un punto. Entonces, aquí nos toca hacer el conjunto de pasos para poder obtener el centro de ese rectángulo, dado que conocemos la esquina superior y su esquina inferior. Mi promesa de respuesta, ¿qué va a ser? Un punto, que para nuestro entender qué es el centro del rectángulo. Entonces, para obtener un centro, como es un punto, nosotros tenemos que obtener a su vez dos datos, ¿cierto? Que representan al punto. Fíjense, el punto es un dato compuesto, no es un dato primitivo, no es solo un entero, son dos enteros. Entonces, para construir un centro, yo tengo que construir o tengo que definir las dos partes de ese centro. Este XC y YC representan las dos partes del centro. Bien. Declaramos, ¿cierto? No, cero ambigüedad. Habíamos dicho que no podemos suponer que la máquina supone lo que se supone que tú supones que suponga. ¿Correcto? Eso no existe. Entonces, hay que eliminar la ambigüedad. Y eso es describir tu pensamiento. Probablemente tú como ser inteligente tomas muchas suposiciones, pero como un ente no inteligente va a ejecutarlo tu pensamiento, entonces tu inteligencia total no la vas a poder pasar a la máquina. Y lo que vas a hacer es ponerle límites también, ¿es cierto? Y esto empiezas a decirle exactamente qué es lo que vamos a necesitar. En este caso, fíjense, el XY, el XC, ¿cómo se calcula? Restando las dos esquinas, dividiendo entre 2 y desplazando como la esquina superior me diga. Si hacen eso en un sistema de ecuaciones, eso es equivalente a sumar las dos esquinas, ¿de acuerdo? La coordenada X de las dos esquinas y dividirlo entre 2. Y así también se obtiene este está mal, ¿no? Este que sería IC. ¿Ya? Esto hay que corregir, esto sería IC. Entonces, el IC, ¿cómo se calcula? Este se calcula sumando las dos coordenadas Y de la esquina superior y la esquina inferior y dividiéndolas entre 2. Y al final, ¿qué va a ser el centro? Mi centro va a ser XC e IC. Entonces, cuidado, ¿qué es? Este es IC. ¿Ya? Listo. Una vez que tenemos eso, retornamos el centro. Básicamente así se calcula el centro de este rectángulo que tiene estos dos datos como información.
Entonces acá lo que vamos a hacer es habilitar nuestra posibilidad de mejora, y lo que vamos a hacer es mejorar. Esto que era I, C. Entonces, ¿esto qué vendría a ser? Esto lo reemplazamos acá, ¿correcto? Entonces, este se tacha. Fíjense, vamos a agarrar esto y lo vamos a tachar. Y eso vendría a ser lo que nosotros le hemos conocido como IC. ¿Ya? Entonces, este es el IC famoso de acá. Muy bien. Una vez que hemos corregido eso, entonces seguimos refinando, pero esto, fíjense, es muy entendible, ¿ya? Cualquier persona que lee esto debería poder entender, sin mucho esfuerzo. Pero para programación nos sigue faltando, tenemos que seguir afinando, Entonces vamos y decimos, a ver, ¿qué es X de la esquina superior? ¿Qué es X de la esquina inferior? ¿Cuándo sabemos que la esquina superior y la esquina inferior son puntos? Entonces yo digo, bueno, a la esquina superior le voy a pedir muy amablemente que me dé su X, su coordenada X. Y a la esquina inferior le voy a pedir muy amablemente que me dé su X, porque no es tan facilito, esquina de X, no, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, aquí acabo de achacarles una responsabilidad. ¿A quién le estoy achacando la responsabilidad de obtener X? A una esquina superior. ¿Y esta esquina superior de qué tipo es o de qué clase es? Punto. Entonces, ¿qué debería saber hacer todo punto? Obtener X. ¿Ya? Acá abajo esto que he escrito lo voy a traducir a algo más no ambiguo, ¿de acuerdo? Y le decimos, esto es equivalente a pedirle a la esquina superior obtener Y y a pedirle a la esquina inferior obtener Y. Y esto se lo vamos a poner como responsabilidad al punto, ¿correcto? Entonces, antes de pasar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a corregir esta que está con un error por acá. Eso tachamos. ¿Y qué es lo que le vamos a corregir? Eso decimos que se va a reemplazar con IC. ¿De acuerdo? Eso era IC. Agarramos este y nos los trasladamos aquí. Bien, esa corrección hay que hacer. Una vez que tenemos eso, fíjense, no tenía que preocuparme por el punto. Entonces, el punto está empezando a asumir responsabilidades por delegación. A esto se llama delegación de responsabilidades. Entonces, el rectángulo, para poder obtener el centro, necesita la ayuda de la esquina superior y necesita la ayuda de la esquina inferior. Y estos dos datos que tiene el rectángulo, que son puntos. Por lo tanto, en consecuencia, el rectángulo va a necesitar la ayuda de objetos de clase punto. Entonces, a este punto le vamos a delegar la responsabilidad de decirme el X o de decirme el Y que tiene dentro de su información. ¿Ya? Esa es la forma de pensar. Entonces, fíjense, acabamos ya de darle responsabilidades al punto. Al principio no teníamos responsabilidades achacadas a ese pobre punto y yo les había dicho, ¿no es cierto? Por el momento no nos preocupemos, porque como no salía muy rápidamente desde la descripción del problema, pero hemos visto la necesidad de generarlo, probablemente esa necesidad también me va a permitir en el futuro, cuando yo ya empiece a razonar el cómo se resuelven las cosas, a asignarle responsabilidades, ¿ya? A esto, entonces, le hemos asignado dos responsabilidades, obtener X, obtener Y. Entonces, esto ya está más finito, fíjense. ¿Cómo se calcula el X del centro? El X del centro se calcula pidiéndole a la esquina superior su X, pidiéndole a la esquina inferior su X, sumando esos dos resultados y dividiendo entre 2. Lo mismo, ¿cómo se obtiene el Y del centro? Del mismo modo, pero ¿qué le vamos a pedir a cada una de las esquinas? Su Y. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya esto está mucho más finito. No es tan coloquial como aquí, ¿no es cierto? El X de la esquina, no. Aquí le estoy diciendo, ¿qué vamos a obtener? El X. ¿De quién? De la esquina superior. El punto, fíjense aquí, ¿qué significa?
Este es un operador de ámbito, es como el dedo acusador que pusimos la anterior clase. ¿A quién le estamos pidiendo? A tal objeto. Y a ese le mandamos el mensaje, ¿correcto? Entonces, en terminología orientada a objetos, este es un operador de ámbito, es dedo acusador. ¿A quién le estoy mandando el mensaje obtener X? ¿A quién? A este objeto. Entonces, ese me va a responder, no me va a responder otro. En este caso, esquina superior, ¿qué vendría a ser? La identidad de tu objeto punto, ¿ya? Y el esquina superior se diferencia de la esquina inferior por su identidad, por su nominación. Entonces, fíjense, el mensaje obtener X es el mismo, pero me van a responder diferente porque el propietario responsable de responderme es diferente, ¿ya? A eso se llama individualidad. Porque si no tienes la posibilidad de tener objetos individuales, probablemente entonces el obtener X siempre va a ser lo mismo, no importa el objeto al que le pidas. Y eso no es interesante en programación orientada a objetos. ¿Entendido? Listo. ¿Qué más tenemos aquí pendiente? Esta cosa que le he pintado en rojo, que dice centro es X, C y C. Guay. ¿Y cómo se asigna eso? Esto no es una expresión, dices. Tenemos que ponernos atentos porque estamos haciendo una asignación. Entendemos que probablemente el centro es la composición X, C y C, pero esto no parece ser una expresión, ¿correcto? Esto no tiene la figura de una expresión. Y cuando tenemos asignación a este lado, ¿qué deberíamos tener? Una expresión. Entonces, acá yo debo pensar que en vez de este par que le he puesto aquí, yo debería proveerle de un constructor para poder obtener un objeto de clase centro. ¿De acuerdo? Entonces, la invocación a cualquier proceso también se considera una expresión. Si ustedes revisan lo que habíamos visto antes de que entremos en la cuarentena, esas cosas ya se habían un poquito mencionado, en realidad ya les había enseñado qué es una expresión, ¿no es cierto? Para recordar, una expresión puede ser una variable, ya sea constante, variable nominada, una constante nominada, una constante de valor, puede ser una expresión, operador, expresión, puede ser una expresión encerrada en símbolos de agrupación, puede ser operador, expresión, o puede ser una función que me genera resultado. Por eso se llama función, o un proceso que me genera resultado. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando en orientación a objetos? Que probablemente todo punto tiene que brindarme la posibilidad de construir objetos, dado que yo les doy dos informaciones. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Muy bien. Hasta aquí, entonces, ya hemos llegado a un nivel muy interesante de planteamiento. Y esto que acabo de hacer en estas dos transparencias, tres transparencias, tienes que hacer para cada método de tu objeto, para cada uno, ¿de acuerdo? Pero no te metas a hacerlo sin primero haber analizado si es consistente. Entonces, probablemente a simple vista, cuando dijimos consistente, tú dijiste se puede hacer, pero una vez que te has puesto a hacer resulta que no se puede, entonces no hay problema, puedes seguir refinando, ¿de acuerdo? Puedes seguir refinando, siempre pensando en no torcer demasiado tu modelo. Ya, entonces tu modelo debería seguirse leyendo con mucha propiedad, debería seguir teniendo sentido la lectura. Recordemos que los modelos siempre se leen. A ver, este modelo siempre se lee. ¿Cómo se lee? Todo rectángulo tiene esquina superior, tiene esquina inferior. Así se lee, ¿de acuerdo? Y todo rectángulo, no dices los rectángulos, no. Todo rectángulo sabe obtener centros, sabe decir si es cuadrado, sabe calcular el área, sabe calcular perímetros, sabe obtener la base, sabe obtener la altura, sabe trasladarse en el eje X, sabe trasladarse en el eje Y y sabe rotar. Todo se lee. Y fíjense cuántas oraciones elementales hemos formado, tantas como características esenciales hemos identificado. Y esas oraciones elementales que hemos formado deberían describir de una manera sucinta y concreta a tu problema.
¿De acuerdo? Porque si hay una oración elemental que probablemente no describe tu problema, ahí estás mal. Te has torcido un poco en el diseño, ¿ya? Y toda tu descripción del problema debería estar representada en una frase cuando tú modelas. Muy bien, así se hace. A ver, para resumir, ¿qué hemos dicho hasta aquí? ¿O qué es lo que yo les he hablado hasta acá? Que cuando se hace un planteamiento de solución a un problema orientado a objetos, y esto es independiente, es importantísimo el contexto. Y el contexto, ¿quién te va a determinar el problema que estás queriendo resolver? A eso se llama dominio también del problema, ¿ya? Se llama discurso también, ¿no es cierto?, de la realidad. Te están describiendo alguna realidad, no sé para qué objetivo, si quieren que resuelvas algo dentro de esa realidad. Entonces, es muy importante el contexto. Dependiendo de los contextos o de los problemas que te limitan tu visión, vas a identificar qué datos necesita tener el objeto, qué requerimientos tiene que responder el objeto o a qué requerimientos debería responder tu modelo, siempre pensando que estas cosas que tú le vas a poner son propias de y son pertinentes para resolver el problema, ¿ya? Entonces, en el refinamiento sucesivo, fíjense, pueden surgir más datos, pueden surgir más métodos, pueden surgir más tipos de objetos, todo puede surgir. Y no hay problema, se provee nomás la posibilidad de que surjan más cosas. No deberíamos tener problema, pero siempre considerando el contexto. ¿Cómo hemos empezado a hacer las cosas? Por refinamiento. Una cosa importante, por favor, esto no olvidar, cosa muy importante es verificar la consistencia de tu modelo. ¿Qué significa? Que cuando tú le pides a un tipo de objeto hacer algo, la información que le has asignado a ese tipo de objeto debería ser suficiente para que el objeto sepa decir algo de manera individual. Repito, en el ejemplo del perro que habíamos visto el martes, me dice, sabe ladrar. Y probablemente cuando te diga, ¿cómo sabe ladrar? Me vas a decir, wow, ¿de acuerdo? Entonces, si yo le digo al objeto 1, ladrar, me va a decir, wow. Si le digo al objeto 2 de clase perro, ladrar, me va a decir, wow. Y si le digo al objeto 3 de clase perro, ladrar, me va a decir, wow. ¿Dónde está la individualidad de los objetos? Es la pregunta. Y la respuesta es, parece que no hay. Todos son lo mismo, a nuestro entender. Entonces, van a tener harto cuidado cuando se hace programación orientada a objetos. Otro elemento importante es la individualidad, ¿ya? Y la individualidad se maneja con atributos. Y el responder, por ejemplo, que el perro sepa ladrar, debería utilizar el conocimiento que tiene si queremos que ese comportamiento sea individual, ya sea particular para cada objeto que nosotros construyamos, porque si no está complicado, ¿ya? ¿Que esa clase de métodos pueden existir? Pueden existir, pero no deberían ser todos los métodos de tu modelo, porque si no estamos al horno, ahí no estamos promoviendo de que existan objetos. ¿Qué otra cosa también hemos visto? Que es posible que entre los objetos colaboren. Por ejemplo, el rectángulo, para poder modelarse bonito, bien limpiecito, hemos necesitado de un otro objeto que le hemos denominado punto, ¿cierto? Entonces, el rectángulo requiere de un punto para poder modelar de manera interesante. El rectángulo requiere de un punto para poder responder a la pregunta obtener centro. El rectángulo va a requerir de la ayuda del punto para poder obtener la coordenada X de su esquina superior. ¿Entienden? A eso se llama colaboración entre objetos y es completamente posible. Entonces, en programación orientada a objetos, que exista más de un tipo de objeto o una clase de objeto en tu solución es muy, muy común. No hay que tenerle miedo. Y lo que sí es que si tienes más de una clase de objeto en tu modelo de solución, entonces probablemente estos objetos van a colaborar entre sí para buscar una solución, ¿ya?
Entonces, la programación orientada a objetos tiene un modelo muy corporativo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada clase de objeto tiene un rol muy específico, tiene responsabilidades muy específicas, tiene prestaciones de servicio que las sabe hacer por excelencia. Y lo que hace es colaborar entre todos para buscar una solución. Es muy raro encontrar una clase de objeto que sepa hacer de todo, ¿de acuerdo? Es muy raro. Un todólogo, digamos. Acá no hay. En programación orientada a objetos, los objetos tienden a ser especializados y desde ese punto de vista, resolver un problema va a requerir que estos objetos colaboren entre sí. Muy bien, a programar. Hasta este momento, voy a abandonar la transparencia. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta para luego seguir avanzando? ¿Alguna pregunta? Uy, tienen 16 cosas, no me he fijado. Ah, ya, eran las respuestas. Muy bien. Ninguna pregunta, dice. ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, fíjense que les estoy explicando muy bien el cómo diseñar. Recuerden que el diseño es una de las partes más importantes en lo que es programación orientada a objetos. Y luego la estructuración de pensamiento va a venir con todo ese diseño que vienes encima. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les había mostrado, para obtener el centro de un rectángulo, dado que el rectángulo sabe esto, aquello y más aquello, ¿cómo se hace? Así se razona en esta ocasión las responsabilidades y cómo hacen las responsabilidades, ¿de acuerdo? A esto que nosotros hemos visto acá, fíjense, a esto se le conoce el método. Este es el método por el cual todo rectángulo sabe obtener su centro, dado que esquina superior y esquina inferior está en como conocimiento del rectángulo. Bien, me preguntan si la clase va a estar colgada en Moodle. Yo creo que sí, solamente que denme un tiempito para transformarla y ponerla en un peso más liviano. Y se las voy a poner en Moodle. El enunciado del problema descrito literal también ya está en Moodle. Lo que vayamos a hacer ahorita en BlueJ, eso también se los voy a subir a Moodle. Y esta es tarea puntuada, ¿correcto? Entonces, esta tienen que subírmela a Moodle para que podamos trabajar. Entonces, como les decía a sus compañeros de elementos, se los digo también a ustedes, la única manera que sé de programar es programando, ¿ya? La única manera de aprender a programar es programar. No hay otra, ¿ya? Porque si ves a otros programar, no vas a aprender tampoco. O sea, oh, qué lindo programa, qué capo ese chico como programa, pero qué bien, qué fácil el problema, pero una vez. Otra cosa es que tú agarres el problema, lo concibas desde el principio, lo diseñes, lo pienses para que sea realizable, lo programes y que tu máquina haga lo que se supone que tiene que hacer de manera correcta. Esa es otra cosa y esa vivencia tienen que desarrollarla. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacernos un nuevo proyecto y van a ver cómo funciona esto. Esto es muy interesante lo que va a empezar a salir. Ya vamos a hacer el proyecto que se llame rectángulo 2, que fíjense que podría ser diferente al rectángulo que habíamos visto la anterior clase, porque el anterior rectángulo también lo hemos podido modelar, ¿ya? Pero la perspectiva de modelamiento era otra. Entonces, en este caso, arrancamos por esto, ¿ya? Y le decimos, bien, queremos esto. ¿De acuerdo? Vamos a arrancar por este y le decimos, muy bien, tenemos, dice, 2 clases acá y no hay problema, vamos a construir o vamos a crear este espacio para identificar a los objetos de clase rectángulo y este espacio para identificar a los objetos de clase punto. Así, separados, ¿de acuerdo? Esa es otra de las cosas interesantes en programación orientada a objetos, o sea, los todólogos raros son.
¿de acuerdo? Encima que tengas un todólogo con un solo comportamiento es mucho peor. Ya que sepas respirar, hablar, caminar, todo, y es medio todólogo, pero que lo hagas todo en un proceso, eso ya es raro, ¿de acuerdo? Entonces, los seres humanos, obsérvense ustedes, están finamente diseñados y están finamente encapsulados, ¿correcto? Somos muy estructurados los seres humanos, biológicamente hablando. Muy bien. Vengamos acá, como es norma, quitamos todo eso, que son sugerencias de cómo hacer las cosas, y pasamos a traducir. En este caso, fíjense, por la fineza de mi diseño, mi traducción prácticamente va a ser inmediata. Ya, entonces aquí le digo, ¿qué va a tener? Lo primero siempre, ¿ya? ¿Qué vamos a ponerle? Atributos, ¿correcto? ¿Qué va a tener, dice todo rectángulo? Una esquina superior, que va a ser un punto. ¿Qué va a tener también? Una esquina inferior, que va a ser otro punto. Acá le vamos a dejar un espacio para el constructor que todavía no lo he pensado. ¿Ya? Todavía no hemos pensado el constructor, pero tenemos que pensar porque es necesario. Habíamos dicho, sobre todo si queremos construir objetos con información mínima. ¿Ya? Bien, acá empezamos con los métodos y nos vamos a asegurar que por cada método se aperture una cajita amarillita. Ya no se mezcla, van a tener harto cuidado. Entonces, de manera disciplinada, dice, obtener centro, nada y su cuerpo. Por el momento, fíjense, su cuerpo vacío. Ya, dejamos un espacio y venimos aquí. Dice el otro método es que tenemos que pensar, por eso se llama método, es este que se llama es cuadrado y que me responde un boolean. Seguimos. El otro dice que es uno que se compromete a generarme un real como resultado y le hemos denominado calcular área. En este caso, por el momento estamos haciendo cuerpos huecos, ¿no es cierto? Esto no va a compilar. Vamos a aprovechar el hecho de que estamos en computadora y vamos a hacer un control copy, control paste con mucho cuidado. Los control copies, control pastes suelen ser un arma de doble filo. Si no estás despierto, puedes estar introduciendo algunos errores en tu proceso innecesarios. Entonces, para hacer control copy, control paste tienes que ser muy bueno también, atento, ¿ya? Entonces, aquí que le digo, tenemos este otro que es obtener altura. Luego, ¿quién viene? Dice este que es trasladar, ¿no? Este no me genera resultado, pero dice que es una funcionalidad que me permite trasladar y necesita una información adicional que para nuestro entender le hemos llamado un delta de desplazamiento sobre el eje X. Tenemos otro proceso que es similar a esto, un método que tenemos que pensar cómo resuelven todos los objetos de clase rectángulo, que te dice trasladar en el eje Y. Y tenemos un último que no te genera resultado, te genera cambio de estado, no recibe datos de entrada, y es el rotar. Muy bien, si queremos compilar esto, se va a quejar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque acá te dice, este proceso se compromete a generarme un resultado. Entonces, tiene que tener return. Tiene que tener. Entonces, aquí vamos a hacer una antesala. Ya toditos les vamos a poner las dos de rigor. Entonces, aquí, por nuestro criterio común, ¿qué se supone que deberíamos generar como resultado? Un centro. ¿Y de qué tipo debería ser ese centro? Ese centro, en este caso, debería ser de clase punto. A ver, compilamos y se va a quejar de nuevo. ¿Ya? Acá. Entonces, venimos aquí, le digo allá. Boolean, dice que me tiene que responder un boolean. Entonces aquí ya más o menos criterio común le digo, ¿qué sería mi respuesta? Es cuadrado, pero si no tienen idea y mejor esperan a razonar, aquí le pueden poner el valor por defecto. A estos procesos se les llama OPAS, ¿de acuerdo? Estamos haciendo métodos OPAS, solamente para que compile. En este caso, un real, dices, entonces eso que me devuelva, ¿de acuerdo? Por defecto que me devuelve el 0, cuando me piden un real,
por defecto. Y luego vamos a cambiarle este cuerpo. En el void no necesito return. ¿Ya? A ver, compilamos y vamos a ver si se sigue quejando. Tienes razón, me dice. Tienes declarado el centro. Ya lo estás usando y nunca lo has definido. Tú dices, sí, entonces se queja. Entonces, por el momento, a menos que no sepa cómo hacer, le digo el centro que va a hacer, no existe, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes un objeto, el valor por defecto que es, no existe, a menos que lo construyamos. Y como no estamos construyendo todavía, entonces le voy a decir no hay, no está construido, eso significa, ¿ya? Listo, compilamos y ya está. ¿Qué hace mi rectángulo? Nada, ¿no ve? Es OPA. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuándo va a empezar a hacer las cosas? A medida que empecemos a razonar los métodos para que el rectángulo sepa hacer cosas. Entonces, a ver, traduciremos este, que ya estaba razonable. ¿Qué más tenemos que hacer? No nos descuidaremos. Fíjense que se ha generado una relación. ¿Ya? Entonces dice, el rectángulo va a necesitar de un punto, dice. Ese es el sentido de la flechita. ¿Ya? Rectángulo hacia punto. A eso se llama relación entre objetos. Eso es en el modelo. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tiene todo punto? Veamos, ¿qué tiene todo punto? Todo punto dice que tiene dos cosas, ¿no es cierto? Tiene un X y tiene un Y, que van a ser reales. ¿Qué sabe hacer? Hasta ahorita le hemos achacado dos responsabilidades, entonces estos vendrían a ser las características esenciales de este punto que le atribuyen conocimiento. Aquí necesitamos pensar en un constructor y aquí le vamos a decir métodos. Esa es la manera más disciplinada de hacer una clase, ¿ya? Atributos, constructor, métodos. En los métodos dice que tenemos un método que se compromete a que cuando te pidan el X, yo les devuelva el X. Y hay otro método que dice que cuando te pidan el Y, yo tengo que devolverles ¿qué cosa? Lo que tengo en Y. Parece que estos procesos no son muy difíciles, ¿cierto? Si me pides el X, ¿qué te voy a devolver? Te voy a devolver el X. I don't perverse. Si me pides el Y, ¿qué te voy a devolver? El Y. Listo, ya está. ¿Correcto? Compilamos y eso ya está libre de errores. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un mensaje, dice, requiere de un constructor que permite establecer los datos X e Y. Ok, entonces, dice, vamos a ponerle un constructor a este punto. Y para poder construir un objeto de clase punto, ¿qué necesitamos? Dice, como información, necesitamos el nuevo X de este objeto que estamos construyendo y su nuevo Y, ¿ya? Entonces, ese dato que me están mandando como información adicional me va a servir para establecer el estado de X del objeto y este me va a servir para establecer el estado de Y del objeto. Listo, constructor hecho. Como me ha dicho, ¿no ves? Te voy a mandar dos cosas y tú tienes que construir un objeto punto. Entonces, estoy recibiendo dos cosas y se lo voy a construir un objeto de clase punto. Compilamos y eso ya está libre de errores. Muy bien, ahora sí, nos vengamos acá al rectángulo y yo le digo, ¿qué es lo que le hemos enseñado a hacer? ¿No es cierto? Obtener centro. Entonces, aquí ya le vamos a poner en medio de estas dos instrucciones, vamos a escribir todo lo que hemos dicho. Bueno, centro es punto y ya está. ¿Qué necesitamos? Dice, necesitamos a su vez dos variables locales, una que se llame el X del centro y la otra que se llame el Y del centro. ¿Ya? Y luego dice que básicamente el X del centro se calcula o se establece con este resultado. A ver, dice que vamos a pedirle a la esquina superior, ¿de acuerdo? Le vamos a pedir su X. Me da su X y eso le vamos a sumar con lo que me devuelva mi esquina inferior después de que yo le mande un mensaje. Dame tu X. Correcto. A ver, revisamos. Esquina superior, obtener X. Esquina inferior, obtener X. Y eso lo dividimos entre dos. Similar instrucción para establecer el Y
del círculo. ¿Correcto? Entonces, a la esquina superior en esta ocasión, ¿qué le vamos a pedir? La coordenada Y. Y a la esquina inferior, ¿qué le vamos a pedir? La coordenada Y. ¿Listo? Ya tenemos los dos datos por separado del centro. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca construir un nuevecito objeto de la clase punto. Pero este punto, ¿con qué información vamos a construir? Con esto, ¿de acuerdo? Le voy a mandar la coordenada X de este centro, va a ser XC, y la coordenada Y de este punto que lo estamos llamando centro, va a ser IC. Y listo, una vez que tenemos eso, compilamos. ¿Y qué me dice? Dice, es incompatibles tipos, dice, por favor, una pérdida. A ver, veamos qué le ha pasado. En este caso, creo que la que ha cometido un error de dedo soy yo, ¿cierto? Y nadie me ha dicho está mal. Y tienen razón. Fíjense, eso no debería ser un entero, que debería ser un real. Se me está quejando, hay una pérdida de precisión, ¿ya? O me está exigiendo asumir la pérdida de precisión, o tengo que corregir, y en realidad era corregir. Ahí tenemos mi proceso. Ahora, ¿funciona? Es la pregunta. No, no funciona. Van a ver, esto si yo lo compilo, ya compiló, pero si yo construyo un objeto de clase rectángulo y le pido obtener su centro, se va a lanzar, ¿de acuerdo? Va a salir abruptamente, va a abortar la ejecución. ¡Sas! ¡Pum! Me sale. Y vamos a ver, ¿qué ha pasado? Me dice, error, Java Null Pointer Exception. ¿Qué ha pasado? Lo que ha ocurrido, fíjense, es que yo, para hacer este razonamiento, he supuesto que tengo la información de la esquina superior. Que tengo información en la esquina superior. ¿Ya? ¿Eso es verdad? Es la pregunta. Y la respuesta es más o menos. Acá lo que te dice, vas a tener esquina superior. He declarado que voy a tener esquina superior, pero no he dicho cuál es el estado de la esquina superior. Entonces, ¿dónde es el momento de poder yo ponerle un estado a las esquinas superior e inferior y decir que es información mínima obligatoria? En el constructor, ¿de acuerdo? Entonces, en este instante de tiempo, fíjense, mi esquina superior no tiene dato, no tiene contenido. Por esa razón es que me ha generado un error. No he construido la esquina superior. He ido y directamente la he usado bajo la suposición de que ya tiene dato. Entonces, ¿dónde debería obligar a llenar el dato de la esquina superior cuando estoy construyendo un rectángulo? Entonces, no le voy a permitir construir un rectángulo a menos que me diga sus esquinas. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le voy a llamar esta esquina superior y a esta le voy a llamar la esquina inferior. Así vamos a recibir. Mi constructor lo único que hace entonces es establecer, fíjense, la esquina superior con lo que me estás mandando en el primer parámetro y la esquina inferior, ¿cómo vamos a hacer? Lo vamos a establecer con lo que me estás mandando en el segundo parámetro. Ahora sí, compilamos y van a fijarse, cuando yo vaya a construir un objeto, ya no me deja decirle, ok, no, te dice, necesito dos datos. ¿Y esos datos qué son? Es puntos, dice, ¿no? Uno que significa la esquina superior y otro que significa la esquina inferior. Entonces, a ver, vamos a hacer uno de los ejemplos que tengo acá. Nos vamos a venir rápidamente a uno de los ejemplos que tengo por acá. A ver, a cualquiera. Vamos a agarrar vamos a construir este rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces agrandamos, miramos, y resulta que ese rectángulo en la esquina superior tiene un nuevecito punto. Entonces le voy a decir, le voy a mandar como punto. Van a tener cuidado que le mandes 23,19. ¿Qué es eso? No, tiene que ser un punto. Me voy a construir un punto que esté en la X23 y 19. Y me voy a construir otro punto, ¿de acuerdo?
que represente al punto 33, 13, según esto. ¿De acuerdo? Una vez que le mando eso, se genera mi rectángulo. Ahora fíjense, si yo inspecciono, este rectángulo es particular, porque este rectángulo tiene su esquina superior, que está ubicada en la 2319, y tiene su esquina inferior, que está ubicada en la 3313. Con esa información, fíjense, ahora sí, mi objeto ya tiene información. No solamente sabe que tiene que tener esquina superior, sino encima la tiene, ¿ya? Ya tiene estado. A esto le pido obtener el centro, ¿dónde estás? Obtener centro. Y me va a devolver un objeto. Si inspeccionamos el objeto, dice que el centro de esta figurita es la posición 28, 16. A ver, esta es la 23, 25, 26, 27, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Perfecto. La 28 está. 16, dice 13, 14, 15, 16, 16. Perfecto, me ha calculado el centro de manera correcta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok, ¿cuál es su tarea? ¿Cuál sería su tarea? Ir a completar todo esto, ¿de acuerdo? Voy a subírselos este esqueleto que ya tenemos y su tarea es razonar todo esto. Tienen que completar este código que yo tengo acá, finamente diseñado en cada instante de tiempo. ¿Ya? Eso se llama programación orientada a objetos. Prácticamente así vamos a programar y vamos a empezar a resolver ejercicios un poco más interesantes que los de estructuración solamente de cerebro. Pero la estructuración de cerebro, ¿para qué me ha servido? Para poder hacer esto, ¿cierto? Para poder hacer eso. Esto es muy importante, les cuento, porque esto determina el método. Realmente este es el método por el cual todo rectángulo sabe responder a la pregunta obtener centro. Por eso se llama método y tiene que ser sistemático. Preguntas antes de abandonar la clase, estamos a 1 minuto. Liz, la tarea es solamente razonar ese procedimiento. Es completar todita la clase, ¿de acuerdo? Tienes que completar los cuerpos de toditos estos. Fíjate, hay un montón que te faltan. ¿Está bien? O sea, Sí. tienes que completar todo esto. Del inicio hasta el fin. Todito. ¿De acuerdo? Tienes que completar. Entonces, cuando yo a este rectángulo le venga a decir, quiero rotar, debería rotar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En la plataforma ya está el enunciado del problema. Se los voy a subir esto que hemos hecho, este código. Se los voy a subir, a más tardar va a estar esto en 2 horas, por favor, denme tiempo. Se los voy a subir el video de esta clase. No voy a subir todos los videos, ¿de acuerdo? Voy a subir uno u otro, dependiendo. En este caso se los voy a subir el video de esta clase porque les he explicado muchas cosas que quiero que entiendan y en las cuales vamos a reforzar cada día. Les voy a preguntar expresión, instrucción, asignación, así, todos los días. Eso tienes que dominar, ¿ya? Y tienen que saber que cada una de esas cosas representa un pensamiento humano. Entonces la respuesta es sí, voy a subir este código, voy a subir el video y ya está el enunciado del problema y esta tarea tiene puntos, ¿correcto? Esta es una tarea habilitante. ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta más?